Sálvate, amantes de la historia. Vuelve la sección de Más allá del limes, cuyo ideólogo es el historiador Pablo Muñoz, quien nos acompañará en este último programa sobre los hunos. Sin nada más que decir, empecemos. El Imperio Oriental estaba agotado y no se hallaba ya en condiciones de seguir la contienda. ¿Por qué el Imperio Occidental no le envió ayuda? Oriente ya había enviado tropas en ocasiones para ayudar a Occidente, la última vez en la primavera de 440 contra los vándalos en África. En el occidente mandaban los grandes terratenientes y Aequio, ambos en buenas relaciones con los hunos. Estos eran en este momento aliados y habían servido en el ejército romano. Entre los años 447 y 450 vieron un continuo ir y venir de embajadas entre los hunos y Constantinopla. En el 448 Atila volvió su vista sobre los acatsiros, un pueblo huno independiente asentado en el Cáucaso. Estos mantuvieron relaciones amistosas con los hunos occidentales, por lo menos hasta la muerte de Bled. Teodosio también reconoció la importancia de este pueblo. Su situación estratégica en la retaguardia huna podía ser de extrema importancia si se aliaba con ellos. Así, el emperador envió embajadas con regalos y con el mensaje de que debían romper sus relaciones con los hunos de Atila y aliarse con el imperio. El enviado, ignorante de que uno de los jefes llamado Curidaco tenía un rango superior a los demás jefes, no le visitó primero como exigía el protocolo. Este hombre, enfurecido, llamó a Atila para atacar a los demás jefes, que pensaba que le habían quitado su lugar preeminente. Atila envió refuerzos y tras varias batallas sometió a todo el pueblo. Atila llamó a Curidaco a su presencia. Este, dudoso de las intenciones del caudillo, mandó una embajada que decía: «Es difícil para un hombre mirar a un dios, porque si es imposible mirar directamente al sol, ¿cómo puede uno mirar directamente a uno de los dioses más grandes sin hacer daño a los ojos?». Atila aceptó el cumplido y en recompensa permitió a Curidaco permanecer a la cabeza de su propia tribu y puso a su propio hijo mayor, Elac, para gobernar sobre las demás tribus. De esta manera, los acatsiros se mantuvieron en semi-independencia con respecto a Atila. En el 449 llegó a Constantinopla una embajada de Atila, encabezada por el huno Edeco, uno de los hombres más poderosos de su corte. Le acompañó Orestes, un romano de Panonia, que era el secretario de Atila. Los hijos de ambos iban a jugar un papel espectacular en la historia de Europa. Orestes tuvo un hijo llamado Rómulo, quien sería el último emperador del Imperio Romano Occidental. Y el hombre que le derrotó y que sería el primer rey bárbaro de Italia, Odoacro, era hijo de Edeco. La propuesta hacia Edeco por parte del imperio, según Prisco, fue la siguiente. Si Edeco volvía al norte del Danubio, asesinaba a Atila y conseguía volver a Constantinopla, él viviría una vida tranquila y tendría muchas riquezas para el resto de sus días. Edeco aceptó la propuesta inmediatamente, pero pidió 50 libras de oro para asegurar la fidelidad de los jefes hunos que él gobernaba. Lo cierto es que si realmente no estaba dispuesto a traicionar a su jefe, era un buen actor y rápidos reflejos, porque supo engañar a los romanos. Probablemente los emisarios hunos podrían haber sido advertidos sobre una propuesta de este tipo. Tras numerosos encuentros diplomáticos, Atila renunciaría a su intención de atacar a los visigodos. La intención de Atila de invadir el occidente no parece basada en motivos monetarios. Las incursiones y saqueos ya habían pasado a un segundo lugar como fuente de ingresos para los hunos. Por estas razones parece que la decisión de Atila estaba basada en dos propósitos. Primero, quería vengar la derrota de sus tropas frente a Tolosa, y en segundo lugar, consideraba el Oriente asegurado como aliado y fuente de ingresos futuros, y quería conseguir un tratado parecido con el Imperio Occidental. Otro factor de importancia a tener en cuenta era las malas relaciones del Imperio Occidental con los bárbaros, así como con su contraparte oriental, ya que tras la muerte de Teodosio, los romanos de Occidente se negaron durante años a reconocer a Marciano como sucesor. Aequio era sin duda el hombre más poderoso del Imperio Occidental, pero sus relaciones con Atila se fueron enfriando a partir de 450. Quizá lo que más puso a Aequio a la defensiva fue la política de Atila en relación con sus guerreros. Aequio, como ya sabemos, había utilizado mercenarios hunos durante toda su carrera y tras la muerte de Bleda, Atila
Como jefe supremo de los hunos, prohibió a sus guerreros entrar al servicio de los romanos. Así pues, consideró dichos mercenarios como desertores y exigió su vuelta inmediata. Mientras estaba llevando a cabo el último tratado de Anatolio, en la corte occidental surgió un escándalo que determinó la política de Atila durante los siguientes 3 años. Valentiniano III, hijo de Constancio y de Gala Placidia, tenía una hermana mayor llamada Justa Grata Honoria. El 425, tras la muerte del usurpador Juan, Valentiniano es coronado Augusto y al mismo tiempo Honoria fue nombrada Augusta. Una mujer ambiciosa y capaz, heredera de las cualidades que uno espera de un descendiente del primer Valentiniano, nieta de Teodosio e hija de Gala Placidia y Constancio, y todo lo contrario es hermana, a quien se le describe como intelectual y mentalmente pobre. Era una rival incómoda para Valentiniano. Había frecuentes conflictos en la corte y es posible que solo la presencia de Gala Placidia evitara el derramamiento de sangre. El hecho de que se le prohibiese casarse únicamente con alguien sin aspiraciones al trono tuvo una influencia muy negativa. Su papel al parecer era importante en la corte hasta que su hermano se casó, apartándola así de la vida cortesana. Fue amante de su mayordomo Eugenio, pero cuando Valentiniano se enteró, Eugenio fue ejecutado y ella mandada a casarse con un senador y excónsul llamado Flavio Baso Herculano. Esta decisión provocó que Honoria enviase a su eunuco Jacinto a la corte del mismísimo Atila, con un anillo suyo para demostrar la autenticidad del emisario y una carta pidiéndole ayuda. Esta decisión quizá vino de la influencia de su madre, Placidia, quien se casó con el jefe godo Ataulfo 35 años antes. Atila respondió rápidamente reclamándola como esposa y exigiendo la mitad de los territorios del Imperio Occidental. Sin duda, fue una relación donde se compaginó la pasión amorosa y la ambición política, aunque hubo más connotaciones políticas que sentimentales, obviamente. A principios del 450, antes de morir Teodosio II, Atila declara la guerra al reino visigodo de Tolosa, pero quería mantener la amistad con el imperio. Primero atacaría el reino visigodo y su propio pueblo ocuparía su lugar. Una vez establecidos, demostrada su amistad hacia el imperio, él ejercería su cargo de Magister Militum, desplazando a Aecio y finalmente casándose con Honoria, llegaría a reinar legalmente en Occidente. Así, dirigiéndose al emperador Teodosio, reclamó a Honoria como su novia y su mitad del territorio, sobre el que reinaba Valentiniano. El hecho de que enviase a esta carta a Teodosio y no a Valentiniano demostraba que él consideraba al oriental de un estatus mayor que el occidental, y su intención sería la de abrir brechas en sus relaciones. Teodosio aconsejó a Valentiniano la entrega de Honoria, pero este no hizo caso. Teodosio moriría el 450 y le sucedería Marciano, produciéndose un cambio radical en la política imperial, especialmente en las relaciones con el exterior. En su política se evidencian 2 hechos. Primero, que era partidario de los senadores y terratenientes, e hizo políticas fiscales favorables a ellos. Y por otro, se enfrentaría a los hunos, llevando incluso un ejército a territorio huno. Así, el imperio no cederá ante las amenazas de los hunos, y la demanda de Atila de oro al nuevo emperador fue ignorada. Jordanes afirma que lo que le impulsó a Atila a hacer la guerra contra los visigodos fueron las intrigas de Geiserico. Geiserico, el rey de los vándalos, descubriendo a Atila la inclinación que le impulsaba a destruir el mundo, le arrastró por medio de grandes regalos a hacer la guerra a los visigodos, temiendo la venganza de su rey Teodorico por el tratamiento indigno que había hecho soportar a su hija. Vándalos y visigodos, quienes siempre habían sido enemigos, llegaron a un acuerdo en el 440 y 442, cuando ambos estaban enemistados con el Imperio Occidental. Sellaron el acuerdo casando a la hija del rey visigodo con Humeric, hijo del rey Geiserico, pero este enlace terminó brutalmente. Geiserico, cuyo carácter cruel ni siquiera perdonaba a sus hijos, por la simple sospecha de que había querido envenenarle, la devolvió. Es decir, devolvió a la hija del rey visigodo, a su padre a las Galias, después de despojarla de toda su belleza natural, haciéndola cortar la nariz y las orejas, condenando de esta manera a aquella desgraciada a llevar eternamente el sello de su repugnante suplicio. Aunque no hay pruebas de que los vándalos participaran activamente en la invasión huna del 451, pueden haber jugado un papel secundario. La ciudad de Roma dependía para su abastecimiento del grano del norte de África hasta el 439, cuando los vándalos tomaron Cartago y recortaron los envíos.
Desde entonces, Roma dependía más de los campos italianos. En el 450, por razones desconocidas, la producción italiana falló y el país padeció gran hambre y pestes. El 451 Atila se puso en marcha desde Panonia hacia la parte occidental. Escogió el momento propicio, cuando la situación política era inestable en Occidente y el Oriente no estaba en condiciones de enviar ayuda, sino feliz de verse liberado de la amenaza una. Los visigodos de Aquitania se resignaron a soportar ellos solos el ataque. Entre los que se unieron a Atila fueron los gépidos, con su rey Ardarico, los ostrogodos, bajo el mando de sus 3 jefes, los rugios, los esciros, los érulos, turingios, los alanos y muchísimos más. Los romanos occidentales se quedaron sin hacer grandes esfuerzos para unir tropas, esperando que el ataque fuera solo contra los visigodos. No olvidemos que las relaciones de Aecio con los hunos eran cuanto menos cordial. Pero hacia el 449 es evidente que las relaciones entre Atila y Aecio estaban deterioradas, debido a varios motivos. El primero es que Atila envió incontables quejas triviales y amenazas con el fin de obtener del Imperio Occidental lo mismo que había conseguido con el Oriental. Y por otro lado, Atila quería ser considerado Magister Militum y Aecio era un obstáculo que tenía que eliminar. Los hunos cruzaron el Rin y su primer objetivo fue someter a los francos ripuarios, que se habían aliado con Aequio. Romanos y visigodos se dieron cuenta de que tenían que prepararse para la guerra. Aequio empezó a tomar medidas tal y los ejércitos reunidos no eran los adecuados. Ahora él, Aequio, tendría que luchar aliado con su enemigo Teodorico contra su amigo Atila para defender el occidente. Aequio, sabiendo que los visigodos no le harían caso a él, convenció a Valentiniano para enviar a un mensajero a la corte de Tolosa. El mensaje de Valentiniano dice lo siguiente: «De tu prudencia es, oh, el más valiente de todos los hombres, unirte con nosotros contra el tirano de Roma que aspira a reducir a la servidumbre al mundo entero». Teodorico contestaría: «Satisfechos están vuestros deseos, oh romanos, también nos habéis hecho a nosotros enemigos de Atila. Le perseguiremos por todas partes donde nos llame su presencia, y aunque sus victorias sobre muchas naciones le han henchido de orgullo, los godos saben combatir a los soberbios». Los hunos estaban acercando al Loira cuando los visigodos y romanos llegaron a un acuerdo. A los romanos y visigodos se unieron como auxiliares francos, sármatas, armoricanos, licienos, burgundios, sajones, ripuarios, soldados del imperio en otro tiempo, pero llamados ahora solamente como auxiliares, y algunos otros pueblos célticos y germanos. El ejército huno capturó Metz y conquistaron muchas otras ciudades. Probablemente muchas de estas ciudades abrieron sus puertas a los hunos sin luchar. Sobre este asunto, Jordanes nos dice que Sangibano, rey de los alanos, contemplando con terror el porvenir, promete ponerse de parte de Atila y entregarle la ciudad gala de Aureliano, donde moraban entonces. En cuanto Teodorico y Aecio tuvieron conocimiento de estos propósitos, se hicieron dueños de la ciudad por medio de grandes obras de tierra. La destruyeron antes de la llegada de Atila y, vigilando a Sangibano, que había hecho sospechoso, le colocaron con sus alanos en medio de sus auxiliares. La defensa de la ciudad a base de emboscadas hechas por los propios ciudadanos encabezados y animados por el obispo de la ciudad resistió hasta la llegada de las tropas romanas y visigodas. Atila tuvo que retirarse con sus tropas a un lugar conocido como los Campos Cataláunicos, que probablemente es una denominación de gran parte de la campaña. La batalla de los Campos Cataláunicos fue un acontecimiento internacional, participando en ella pueblos desde el Volga hasta el Atlántico, excepto los vándalos. En el Chronicon de Próspero, clérigo de Aquitania, es el documento más completo existente y probablemente fue escrito en Roma. Este demuestra una admirable imparcialidad hacia los principales participantes. Sidonio Polimar, por su parte, no menciona la batalla, pues está más interesado en la psicología y las costumbres de los hunos, pareciendo también que tiene menos conocimiento. El único que lo trata con algún detalle es Jordanes, godo, defensor e historiador de su pueblo, que escribió unos 100 años después de los acontecimientos. El lugar exacto donde tuvo lugar la gran batalla, llamado Maurica, es desconocido, pero se supone que era una gran llanura donde la caballería de los hunos podía maniobrar. Según Jordanes, y cito textualmente, reuniéndose en los campos cataláunicos, llamados también mauricianos,
campos que tienen de longitud 100 leguas, según las llaman los godos, y 70 de anchura. La legua gala tiene 1500 pasos, aquel rincón del mundo viene a ser la arena de innumerables pueblos. La batalla, que comenzó alrededor de la 9ª hora del día, es dividida por Jordanes en dos partes. La primera parece ser la lucha para tomar la cima de una pequeña colina que dominaba el campo de batalla, y de la cual las dos partes habían conseguido conquistar una parte de la ladera. La alineación era la siguiente. Formaban el ala derecha Teodorico y sus visigodos, Aecio la izquierda con los romanos, y en el centro habían colocado a Sangibán, rey de los alanos, que por estratagema de guerra habían cuidado de encerrar en medio de tropas de reconocida fidelidad. El ejército de los hunos formó en orden contrario, colocándose Atila en el centro con los más valientes de los suyos. Los numerosos pueblos que habían sometido a su dominación formaban las alas. Entre las fuerzas sobresalía el ejército de los ostrogodos, mandado por Balamiro, Teodomiro y Videmiro, tres hermanos que sobrepujaban en nobleza al mismo rey. Veíanse también ahí, al frente de innumerables masas de gépidos, a Adarico, su rey, famoso y valiente, que por su gran fidelidad a Atila era admitido por este en sus consejos. Esta primera parte de la batalla, o escaramuza, por la colina fue relativamente corta y ganada por los romanos y sus aliados. Extraña que las dos partes alienasen en todas sus tropas solo para conquistar una colina. Quizá era crucial para conseguir una posición favorable. Llegóse pues a las manos. Batalla terrible, complicada, furiosa, obstinada y como jamás se había visto en otra parte. Tales proezas se realizaron allí, según se refiere, que el valiente que se encontró privado de aquel maravilloso espectáculo nada parecido alcanzó a ver en toda su vida. Un arroyuelo de aquel campo que corre por lecho poco profundo aumentó de tal suerte, no por la lluvia, como solía acontecer, sino por la sangre de los moribundos que, creciente extraordinariamente, se convirtió en un torrente impetuoso y sangriento, de manera que los heridos que ardiente sed llevaban a sus orillas, bebieron agua mezclada con restos humanos. Murió el rey visigodo durante la lucha. Jordanes de hecho nos da dos versiones. Cuando el rey Teodorico recorría su ejército para animarlo, derribóle el caballo, pisoteándole los suyos. Perdió la vida en edad ya avanzada. La segunda versión afirma que cayó atravesado por una flecha que lanzó Andax del lado de los ostrogodos, que entonces estaba a las órdenes de Atila. Este último relato parece más factible y los godos reaccionarían con gran violencia. Los visigodos se separaron de los alanos y cayeron con ferocidad sobre los hunos. Atila se atrincheró detrás de los carros en su campamento. La lucha no terminó al caer la noche. Aecio, por su parte, habiéndose extraviado también en la confusión de aquella noche, vagaba en medio de los enemigos, temiendo que les hubiese acontecido desgracia a los godos. Al fin encontró el campamento de los aliados, después de haberlo buscado por largo tiempo, y pasó el resto de la noche vigilando detrás de una muralla de escudos. En cuanto amaneció el día siguiente, viendo los campos cubiertos de cadáveres y que los hunos no se atrevían a salir de su campamento, Aecio y sus aliados no dudaron que les pertenecía la victoria. Sin embargo, hasta después de su derrota el rey de los hunos conservaba altiva actitud. Dícese que en aquella famosa batalla que dieron las naciones más valerosas perecieron por ambas partes 162.000 hombres, sin contar 90.000 gépidos y francos. El número de muertos que nos da Jordanes es extremadamente difícil de creer. Bari dice rotundamente que es absurdo y Thompson duda que Atila pudiera haber alimentado a más de 30.000 hombres. Sin embargo, algunos años más tarde, según Damascio, en el oriente todavía se pensaba que la lucha era tan atroz que pocos soldados sobrevivieron, y las almas de los que habían caído siguieron luchando durante 3 días y 3 noches, tan ferozmente como cuando estaban vivos, y se podía oír claramente el ruido de sus armas. Casiodoro será el primer autor antiguo que dice que la victoria fue conseguida gracias a la valentía de los godos. Eso muestra claramente su prejuicio en favor de los godos, y esta tendencia será seguida y exagerada por el godo Jordanes. Con la muerte de Teodorico se cumplió la predicción de que, poco después de ser rechazado de Tolosa, hicieron los adivinos de Atila, aunque él creía que se refería a Aecio. Se decidió a consultar a sus adivinos para conocer lo venidero.
Estos, después de haber observado en tanto las entrañas de las víctimas, en tanto ciertas venas que aparecen sobre los huesos descubiertos, presagiaron a los hunos funestos acontecimientos. Sin embargo, hacía algo menos siniestra su predicción el anuncio de que debía sucumbir por parte de sus enemigos uno de sus jefes supremos. Los godos, tras la muerte de su rey, querían venganza, y viendo que Atila estaba bloqueado en su campamento, y como sabían que les quedaban pocos víveres y por esta parte que sus arqueros apostados detrás de los parapetos del campamento defendían incesantemente el acceso a flechazos, convínose en mantenerle bloqueado. El rey de los hunos, grande siempre hasta el último momento, hizo formar una hoguera con sillas de caballos, dispuesto a precipitarse en las llamas si el enemigo forzaba el campamento. Sea para que ninguno pueda gloriarse de haberle herido, sea por no caer él, dueño de las naciones, en poder de temibles enemigos. Sin duda tenía la posibilidad de borrar del mapa al ejército huno, pero esto no entraba en los planes de Aequio. Torismundo ardía en deseos de vengar la muerte de su padre sobre los que quedaban de los hunos. Para ello consultó al patricio Aequio, a causa de su edad y de su consumada prudencia, para que le dijese qué debía hacer en aquella ocasión. Pero temiendo que, una vez aplastados los hunos, cayesen los godos sobre el imperio romano, le decidió con sus consejos a regresar a sus hogares y a ocupar el trono que su padre acababa de dejar. Torismundo escuchó el consejo sin sospechar el interés que lo dictaba, sino por el contrario, viendo en él atención de sus intereses, y dejando ya a los hunos, partió a la Galia. Lo cierto es que los visigodos se aliaron con los romanos porque no tenían otra opción, no por amistad. Aequio también convenció a los francos para volver a sus territorios con el pretexto de que Atila pasaría cerca de allí en su retirada. La importancia de esta batalla en la historia y el futuro del imperio occidental ha sido muy exagerada. La batalla tuvo lugar cuando los hunos estaban de retirada y su verdadera importancia estuvo en que dañó enormemente la reputación de Atila como un conquistador invencible, diezmó sus tropas y limitó su campo de acción. Sin embargo, en la primavera del 452, Atila, con un ejército tan grande como el que invadió la Galia, cruzó los Alpes Julianos y entró al norte de Italia. La decisión de invadir Italia en ese momento es casi imposible de explicar. Se ha especulado de la posibilidad de que Atila no pudiese frenar a sus guerreros, hambrientos de venganza y de botín. También se ha propuesto la hipótesis de que Atila, viendo que su poderío y área de influencia eran todavía enormes, decidió continuar su plan de rescatar a Honoria y reclamar su derecho al trono imperial. La primera operación militar de los hunos fue el asedio de Aquileia. Los hunos, usando sus tácticas de ataque, no podían tomar la ciudad porque no tenían elementos materiales para el asedio. Y algunos piensan que Atila, viendo esto, buscó ayuda entre los pueblos sometidos, más diestros en el asedio de ciudades amuralladas y en máquinas de asedio. Tras esto, renovaron sus ataques y la ciudad finalmente fue conquistada. Sea como fuere, los hunos marcharon al sur conquistando todas las ciudades a su paso. Cayó Patavium, Verona, Brixia y Bérgamo, Mediolanum y Ticinum. Parecía evidente que Atila se proponía cruzar los Apeninos y avanzar hasta Roma. Sin embargo, según Prisco, los suyos le hicieron desistir, no por interés de la ciudad, que hubieran querido destruir, sino por temor de que aconteciese desgracia al rey, a quien recordaron el ejemplo de Alarico, que no sobrevivió mucho tiempo después de haberse apoderado de Roma. Los hunos hallaron no solo hambre, sino también peste, pues el año anterior el país sufrió una gran carestía agravada por las invasiones. Próspero, un contemporáneo de los acontecimientos y piadoso creyente, dice: la mejor solución hallada por el emperador, el senado y el pueblo romano fue la de mandar una embajada al temible rey y pedir la paz. El beatísimo Papa León, confiado en la ayuda de Dios y sabiendo que éste nunca falta a las actividades de los piadosos, se hizo cargo de las negociaciones, y tal como se esperaba, el rey recibió cortésmente a la delegación, y se sintió tan honrado por la presencia del sumo sacerdote que ordenó a sus hombres detener las hostilidades y, prometiendo paz, regresó más allá del Danubio. Lógicamente hay historiadores que no están de acuerdo y piensan que no es muy probable que este rey pagano se hubiera preocupado por las amenazas de trueno y de otros argumentos de la iglesia. No hubo testigos que dejaran escritos sobre este acontecimiento y esto pone en duda el que tuviera lugar este encuentro.
Si Atila y León I llegaron a entrevistarse, el Papa hubiese convencido al rey Huno de no atacar Roma. Las posibilidades propagandísticas hubieran sido de enorme importancia, como un milagro de la Iglesia. A pesar de ello, no fue mencionado en las crónicas, ni por los padres de la Iglesia, ni siquiera por el propio Papa León I en sus sermones y cartas. Pero en una carta escrita al Papa Símaco en el 512 o 513, los obispos orientales mencionan que el Papa León negoció con Atila la liberación de los cautivos cristianos, judíos y paganos. Según Idacio, aunque fueron también atacados por el hambre y la peste, lo que convenció realmente a Atila de regresar a sus tierras era el hecho de que Marciano, aprovechando que la mayor parte de los hunos estaban lejos, envió unos auxiliares que, bajo el mando de Aequio, diezmaron a los hunos. Además, fueron subyugados en sus propios territorios por el ejército imperial. Para los historiadores modernos hubo otro motivo más decisivo. Las tropas de Atila ya habían sufrido grandes bajas durante la batalla de los campos catalónicos y existía el gran peligro de que los pueblos germanos en la retaguardia una intentaran una sublevación. Acordada la paz, Atila regresó al otro lado del Danubio, pero declarando públicamente con amenazas que volvería con más terror a Italia si no le entregaban a Honorio, hermana del emperador, con la parte correspondiente del tesoro imperial. Mira que era cabezota. Atila decidió añadir otra esposa a su larga lista de mujeres. Esta nueva se llamaba Idico y debió de ser de origen germánico, joven y bella. Después de la ceremonia, la celebración duró toda la noche y Atila bebió mucho antes de retirarse. Entrado el día siguiente, los sirvientes se alarmaron cuando vieron que su jefe no aparecía. Finalmente decidieron entrar en su alcoba. Allí encontraron a Atila muerto y a Idico cubierta con su velo, llorando a su lado. El rey Huno había sangrado fuertemente por la nariz y por estar borracho se había asfixiado mientras dormía. Su cuerpo no presentaba indicios de ninguna herida. Naturalmente no tardaron mucho en aparecer los rumores de que había sido asesinado. Marcellinus Comes, que escribió un siglo más tarde, afirmó que fue muerto por su mujer. Jordanes, confesando no tener mucha información, afirma que su cuerpo fue expuesto en medio de la llanura, bajo un pabellón de seda, y mientras su pueblo velaba el cadáver, un grupo de los más expertos guerreros galoparon frenéticamente a su alrededor. Cuando cayó la noche, el cuerpo fue depositado en 3 ataúdes, uno de oro, otro de plata y el tercero de hierro, y enterrado dentro de un túmulo con todos los tesoros y armas que había conquistado. Después, todos los que habían participado en el enterramiento fueron asesinados y enterrados con él. Los ritos, aunque similares en muchos aspectos a los relatos de Beowulf, no son germánicos. Podemos encontrar un paralelo más estrecho entre este entierro y los de los demás nómadas esteparios. Finalmente, como dato curioso, Dante sitúa en los infiernos de su Divina Comedia al caudillo Huno sumergido hasta la nariz en un lago de sangre. Atila, que tanta sangre ha derramado, sufre el tormento de estar ahogado por ella eternamente. Con esto pues lo dejamos por hoy y cerramos ya este apasionante ciclo de vídeos que hemos hecho sobre los hunos. De momento dejaremos a estos portentos de las estepas en paz, pero sin hacer lo mismo nosotros. Así que si no lo estáis, suscribíos al canal y seguidnos en las redes sociales para no perderos las novedades. Esta temporada estamos publicando material nuevo en nuestros canales de iVoox y YouTube cada semana, así que no os despistéis. Nos vemos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.